Bienvenidos de regreso, queridos aprendices. Acercaos al fuego. Veo en vuestros ojos que las primeras dos llaves han comenzado a hacer su trabajo, que las semillas fueron plantadas. Pero las semillas necesitan tiempo para germinar, y mientras germinan, el universo sigue girando. En nuestra primera parte, os revelé las dos llaves fundamentales. El mentalismo os mostró que sois creadores. La correspondencia os enseñó que vuestro mundo exterior es el espejo de vuestro mundo interior. Hoy continuamos el camino. Hoy os entrego 3 llaves más, cada una más profunda que la anterior. 3 principios que, unidos a los que ya conocéis, comenzarán a daros algo que pocos mortales poseen. Un mapa completo del juego cósmico que estáis jugando. Preparad vuestros corazones. Abrid bien los oídos. 3. Principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Acercaos, queridos aprendices, porque ahora entramos en uno de los secretos más fascinantes. Un secreto que vuestra ciencia moderna apenas está comenzando a comprender, pero que los antiguos maestros conocían hace milenios. Esta tercera llave maestra declara una verdad que transformará vuestra comprensión de la realidad. Nada en este universo está verdaderamente quieto. Todo se mueve, todo vibra, todo está en perpetuo movimiento. La silla en la que os sentáis, que parece tan sólida, tan inmóvil, sus átomos danzan en una vibración frenética. La roca más dura, el metal más denso, vuestro propio cuerpo, todo es vibración. Pero aquí está lo profundo, lo que va más allá de vuestra física. No solo la materia vibra, también vibran vuestros pensamientos, vibran vuestras emociones, vibra vuestra conciencia misma. Imaginad, si podéis, una escala musical infinita. En el extremo más bajo, vibraciones tan lentas que parecen materia sólida y muerta. En el extremo más alto, vibraciones tan rápidas que parecen puro espíritu, pura luz. Entre estos dos extremos existe una gradación infinita. La materia más densa vibra lentamente, la energía vibra más rápido, el pensamiento vibra aún más rápido y el espíritu puro vibra en frecuencias que escapan a toda medición. Pero, y esto es crucial, todo es fundamentalmente lo mismo. La diferencia entre una piedra y un pensamiento no es de sustancia, sino de vibración, como diferentes notas en la misma escala cósmica. Diferentes vibraciones del todo. Ahora, queridos míos, dejadme mostraros cómo esta ley opera en vuestra vida diaria, porque aquí es donde se vuelve tremendamente práctica. ¿Alguna vez habéis entrado en una habitación y sentido inmediatamente que algo está mal? Nadie os dijo nada. Nada visible cambió, pero sentisteis una vibra mala, como decís ahora. ¿Qué es eso? Es vuestra sensibilidad natural detectando la vibración del lugar. Quizás hubo una discusión terrible allí momentos antes. Esas emociones intensas, la ira, el miedo, dejaron una vibración en ese espacio, y vosotros, siendo también seres vibratorios, la detectasteis. O al contrario, entráis en un templo antiguo o en el hogar de personas amorosas y sentís paz inmediata. ¿Por qué? Porque ese espacio vibra en frecuencias de armonía y vuestra propia vibración se sintoniza con ella. Aquí está algo que debéis comprender con urgencia. Las vibraciones son contagiosas. Se transmiten de un ser a otro como los diapasones resonantes. Golpead uno
y todos los diapasones de la misma frecuencia en la habitación comenzarán a cantar, aunque estén separados por distancia. Si pasáis tiempo con una persona profundamente deprimida, notaréis que vuestra propia energía comienza a bajar. Os sentís drenados, pesados. ¿Por qué? Porque su baja vibración está afectando la vuestra. Por eso los antiguos maestros eran tan selectivos con sus compañías. Sabían que cada persona con la que interactúas está transmitiendo su vibración hacia ti y tú hacia ella. Observad a un bebé que ríe. Pronto, todos en la habitación están sonriendo. El bebé no dijo nada inteligente. Simplemente estaba emitiendo una vibración de pura alegría. Y esa vibración se contagió a todos los presentes. O notad cómo un solo individuo ansioso en una reunión puede hacer que todos se sientan incómodos. Su ansiedad vibra hacia afuera y contamina el campo vibratorio de todo el grupo. Escuchad con mucha atención, porque esto puede cambiar vuestra vida completamente. Solo puedes resonar con vibraciones similares a la tuya propia. Si tenéis un diapasón afinado en la nota Do y tocáis otro diapasón Do cerca de él, el primero comenzará a vibrar en simpatía. Pero si tocáis un diapasón en Re, el Do permanece quieto. No hay resonancia. Así opera toda la vida. Vuestra vibración personal determina con qué y con quién resonáis. Si vibráis en frecuencias de queja y victimismo, atraeréis situaciones y personas que vibran igual. No porque el universo sea cruel, sino porque esa es la ley de resonancia. Si vibráis en gratitud y abundancia, comenzaréis a atraer oportunidades y personas que vibran en esas mismas frecuencias. Por eso el hombre amargado dice: «¿Veis? El mundo es terrible, solo me pasan cosas malas». Y tiene razón. Para él, el mundo es terrible, porque su baja vibración solo puede resonar con experiencias igualmente bajas. Y por eso, el hombre agradecido dice: «El mundo está lleno de bendiciones». Y él también tiene razón. Para él, porque su alta vibración resuena con las bendiciones que siempre estuvieron ahí. Ahora debo advertiros de un gran engaño, queridos míos. La mayoría de las personas creen que sus emociones son respuestas a lo que les sucede. «Me siento mal porque algo malo pasó», dicen. Pero los maestros herméticos sabían la verdad. Vuestras emociones son vibraciones que atraen experiencias correspondientes. No os sentís mal porque algo malo pasó. Algo malo pasó porque estabais vibrando en frecuencias que resonaban con esa experiencia mala. Pensad en esto. ¿Por qué dos personas pueden experimentar el mismo evento y una lo vive como desastre, mientras la otra encuentra en él una oportunidad? Porque estaban vibrando diferente. Vuestra vibración es la causa, vuestra experiencia es el efecto. Pero mago, preguntaréis, si mi vibración atrae mi realidad, ¿cómo cambio mi vibración cuando mi realidad es terrible? Esta es la pregunta del millón, y aquí está la respuesta sagrada. Primero, la atención es sintonización. Aquello a lo que prestáis atención determina vuestra vibración. Si pasáis el día consumiendo noticias de catástrofes, vuestra vibración bajará inevitablemente. No porque seáis débiles, sino porque la atención es como sintonizar una radio. Os alineáis con la frecuencia que elegís escuchar. Si queréis elevar vuestra vibración, alimentad vuestra atención con belleza, con gratitud, con conocimiento elevado. No estoy diciendo que ignoréis la realidad. Estoy diciendo que elijáis conscientemente
en qué frecuencia queréis vivir. Segundo, la compañía sagrada. Con el tiempo, queridos aprendices, aprenderéis a distinguir qué personas nutren vuestra vibración y cuáles la agotan. No es un juicio sobre ellas. Todas las almas están en su propio proceso, sino simplemente el reconocimiento de que ciertas energías resuenan con la vuestra y otras no. No se trata de alejarse fríamente de quienes atraviesan momentos difíciles. Se trata de ser conscientes de las compañías habituales, de aquellas que, semana tras semana, año tras año, os dejan sintiéndoos más pequeños, más pesados, más lejos de vosotros mismos. El tiempo y la energía que tenéis son finitos. Elegid sabiamente a quién los ofrecéis y buscad cada vez más la compañía de aquellas almas cuya llama aviva la vuestra. Aquellas almas en cuya presencia os sentís más vivos, más inspirados, más vosotros mismos. Porque esa resonancia es uno de los regalos más poderosos que una persona puede haceros. Tercero, el movimiento crea cambio. El estancamiento mata la vibración. Aristóteles daba sus clases más profundas caminando. Él y sus discípulos filosofaban mientras sus pies tocaban la tierra. A su escuela la llamaron los peripatéticos, los que caminan. No era casualidad. Y es que los griegos antiguos lo sabían bien. Sus gimnasios no eran simples lugares de ejercicio. Eran espacios sagrados donde el ciudadano ejercitaba el cuerpo mientras debatía filosofía y exploraba los misterios del universo. Platón era luchador. Pitágoras exigía práctica física diaria antes de revelar cualquier enseñanza sagrada. Para ellos, cuerpo y mente eran una sola cosa. El ejercicio físico, el baile, caminar en la naturaleza. El movimiento del cuerpo eleva la vibración del ser entero. La vibración de la persona deprimida está comprimida, atascada. El movimiento la libera. Caminad, queridos aprendices, y veréis cómo los pensamientos también comienzan a moverse. Pueden poner a prueba estos consejos practicándolos de a poco, y muy pronto notarán avances significativos para sus almas. Los maestros herméticos enseñaban el arte de la transmutación mental, la capacidad de cambiar deliberadamente vuestra vibración interna y, por lo tanto, cambiar vuestra experiencia externa. Si os encontráis atrapados en miedo, podéis conscientemente transmutar esa vibración hacia coraje, no negando el miedo, sino elevando vuestra vibración por encima de él. Si os encontráis en odio, podéis transmutar hacia amor, no amor forzado, sino elevando vuestra vibración hasta que el odio simplemente no pueda sostenerse en esa frecuencia más alta. Esto no es pensamiento positivo barato. Esto es ciencia vibracional. Estáis literalmente cambiando la frecuencia en la que vuestro ser opera. Durante los próximos días, convertíos en observadores conscientes de vuestra vibración. A lo largo del día, deteneos y preguntaos, ¿en qué frecuencia estoy vibrando ahora mismo? No lo juzguéis, solo observadlo. ¿Estoy en ansiedad? ¿Estoy en paz? ¿Estoy en entusiasmo? ¿Estoy en aburrimiento? Notad qué causó ese estado vibratorio. ¿Fue una persona? ¿Una noticia? ¿Un pensamiento repetitivo? ¿Falta de sueño? Si vuestra vibración es baja, elegid conscientemente una acción que la eleve. Quizás poner música que amáis. Quizás salir a caminar. Quizás llamar a alguien que os inspire. Observad cómo, al cambiar vuestra vibración, las experiencias del día comienzan a cambiar también. Esto sucederá. Es ley. Dejadme daros una promesa y una advertencia de este principio. La promesa: en cualquier momento, en este preciso instante,
si así lo elegís, podéis comenzar a transmutar vuestra vibración. Los antiguos magos no eran poderosos porque las circunstancias les fueron favorables. Eran poderosos porque habían aprendido el arte más difícil y más noble que existe: gobernar su propio mundo interior. No eran prisioneros de sus emociones, no eran esclavos de sus pensamientos. El cuerpo les obedecía, la mente les obedecía. Y cuando el mundo interior estaba gobernado, el mundo exterior no tenía más remedio que seguirlo. La advertencia: esta ley no puede ser engañada, porque el universo no escucha vuestras palabras, no lee vuestros pensamientos conscientes, responde a vuestra vibración real, esa que palpita en las capas más profundas de vuestro ser, más allá de toda máscara y toda pretensión. El universo responde a quien sois, no a quien fingís ser. 4. Principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos. Permitidme comenzar con una pregunta sencilla. Queridos aprendices, ¿dónde termina el calor y dónde comienza el frío? Tomad un termómetro en vuestra mente. Miradlo. En un extremo, lo que llamáis frío. En el otro, lo que llamáis calor. Pero, ¿podéis señalar el momento exacto en que uno se convierte en el otro? ¿Hay una línea? ¿Un muro invisible? No, no lo hay. Y aquí, queridos míos, en esa simple observación, yace uno de los secretos más transformadores del universo: el cuarto principio hermético, el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. ¿Comprendéis lo que esto significa? Los opuestos no son cosas distintas. Son los dos extremos de la misma cosa. El frío y el calor no son enemigos. Son la misma energía, manifestada en diferentes grados de la misma escala. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad. ¿Dónde termina una y comienza la otra? No hay frontera, solo grados de la misma escala. Lo grande y lo pequeño, lo duro y lo blando, lo alto y lo bajo, lo positivo y lo negativo. Todos son simplemente dos puntos en una escala continua. Pero ahora, escuchad con mucha atención, porque aquí es donde este principio se vuelve verdaderamente poderoso. Esto también es verdad en el plano de la mente y las emociones. El amor y el odio. ¿Creéis que son cosas completamente distintas, separadas, irreconciliables? Los sabios herméticos descubrieron que no. El amor y el odio son los dos polos de la misma emoción. Son la misma energía, vibrando en diferentes grados de la misma escala. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que es posible, deliberadamente, conscientemente, transmutarlos. Así como en un termómetro podemos añadir calor para subir la temperatura, podemos añadir amor para desplazarnos en la escala desde el odio. No creando algo nuevo, sino cambiando el grado de lo que ya existe. A esto, los maestros herméticos lo llamaban el arte de la polarización, y era considerada la habilidad más valiosa de la alquimia mental. Ahora bien, queridos aprendices, debo mostraros cómo este principio opera sin que nos demos cuenta en nuestra vida diaria, porque la ignorancia de esta ley no os protege de sus efectos. Observad a las multitudes. Hay quienes dicen odiar profundamente a cierta persona, la critican en cada conversación, piensan en ella constantemente, se despiertan pensando en ella y se duermen pensando en ella. ¿Sabéis lo que los maestros herméticos habrían dicho al ver esto? Habrían dicho:
esa persona no odia, esa persona ama de manera invertida. Porque el odio intenso y el amor intenso están en la misma escala. Ambos requieren una tremenda cantidad de energía mental dirigida hacia el mismo objeto. La diferencia es solo la dirección en la escala. Por eso los antiguos decían que la indiferencia es el verdadero opuesto del amor, no el odio, porque el indiferente ha salido de esa escala por completo. ¿Comprendéis? Esta es una de las verdades más incómodas que os revelaré. Aquello que más os irrita en el mundo externo, aquello que más odio parece despertar en vosotros, suele ser la sombra de algo que existe dentro de vosotros mismos, un polo que no habéis querido reconocer. Aquí opera la correspondencia, que ya conocemos, junto a la polaridad. Lo que proyectáis afuera tiene su correspondencia adentro. Y lo que más detestáis afuera es, en muchos casos, el polo negado de algo que existe en vosotros. Pero no os dejéis llevar por el desaliento, queridos míos, porque si la ley opera en ambas direcciones, entonces el maestro hermético puede usarla conscientemente. El Kybalión enseña que es posible cambiar vuestra polarización mental deliberadamente, no mediante la supresión, no mediante el engaño, sino mediante el movimiento consciente a lo largo de la escala. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Imaginad que os encontráis sumergidos en miedo. El miedo es un polo, el valor es el otro polo de la misma escala. No son cosas distintas, son grados de la misma emoción fundamental. El maestro hermético no se dice a sí mismo, no siento miedo, soy valiente. Eso es negación, y la negación no mueve el péndulo. En cambio, el maestro reconoce, estoy en el polo del miedo, y hay una escala, y puedo moverme deliberadamente hacia el polo del valor. ¿Cómo? Dirigiendo conscientemente su atención, su vibración, recordad el tercer principio, hacia pensamientos, recuerdos y sensaciones que correspondan a la frecuencia del valor. No fingiendo que el miedo no existe, sino eligiendo deliberadamente caminar por la escala en dirección al polo opuesto. Los grandes maestros de la mente podían hacer esto casi instantáneamente. Los aprendices lo hacen más lentamente, pero todos pueden hacerlo. No sería digno de este bastón y esta barba si no os dejara aquí una advertencia que los libros raramente os darán. El principio de polaridad también explica algo que ha confundido a innumerables almas. ¿Por qué? El bien y el mal no son absolutos. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa, dice el Kybalión. Esto no significa que debáis abandonar vuestra moral. No lo interpretéis así. Significa algo mucho más sutil, que una misma acción puede ser bien en un contexto y mal en otro, que lo que es elevado desde una perspectiva puede parecer bajo desde otra, que el juicio absoluto es el privilegio de quien puede ver toda la escala a la vez. Y eso, en este plano de existencia, no está al alcance de la mente ordinaria. Por eso los sabios son lentos en juzgar. Saben que ven solo una porción de la escala. Aquí os dejo un ejercicio sagrado para los próximos días. Tomad una emoción que os cause sufrimiento en este momento. Puede ser ira, tristeza, envidia, miedo, lo que sea. Reconocedla, no la neguéis. Decid su nombre en voz alta si podéis. Luego, visualizad una escala. En un extremo está esa emoción. En el otro extremo, su polo opuesto, la calma, la alegría, la gratitud, el valor. Y preguntaos, ¿qué pensamiento, qué recuerdo, qué acción podría moverme un solo grado en esa escala hacia el polo positivo?
No os pidáis el salto completo, solo un grado, solo un pequeño movimiento. Realizad ese movimiento. Observad lo que ocurre. Repetid al día siguiente y al otro. La polaridad no se domina en un instante, sino en la práctica cotidiana. 5. Principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso. Queridos aprendices, permitidme haceros una segunda pregunta. ¿Alguna vez habéis tenido un día en que os sentíais imparables? Todo fluía. Las ideas llegaban solas. Las personas os sonreían. Las oportunidades aparecían. Sentíais que el universo conspiraba a vuestro favor. Y luego, días después, o quizás semanas, llegó su opuesto. El peso, la oscuridad, la sensación de que nada funciona, de que avanzáis hacia atrás, de que todo aquello que construisteis en vuestros días de gloria ahora se derrumba. ¿Lo habéis experimentado? Por supuesto que sí, todos lo habéis experimentado. Todos los seres humanos lo experimentan. Y aquí está la cuestión. La mayoría de las almas, cuando llega ese periodo oscuro, creen que algo está mal, que han hecho algo incorrecto, que deben entrar en pánico, en desesperación, en crisis existencial. Pero el maestro hermético, que conoce el quinto principio, simplemente sonríe y espera, porque sabe lo que el Kybalión revela. Todo fluye y refluye, todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Todo, absolutamente todo en este universo obedece al ritmo. Las mareas suben y bajan. El día sigue a la noche y la noche al día. El invierno llega después del verano y el verano regresa después del invierno. Los soles nacen, alcanzan su esplendor y se apagan, solo para renacer. Las civilizaciones ascienden y caen. Las naciones tienen sus glorias y sus decadencias. ¿Y por qué habría de ser diferente vuestra vida? Imaginad un gran péndulo colgando en el centro del universo. Ese péndulo oscila, siempre, sin detenerse jamás. Cuando oscila hacia la derecha, es el período de expansión, de progreso, de luz. Cuando oscila hacia la izquierda, es el período de contracción, de retroceso, de oscuridad. Y aquí viene una ley que debe penetrar en lo más profundo de vuestro entendimiento. La medida de la oscilación hacia la derecha es exactamente la misma que la medida de la oscilación hacia la izquierda. Significa que quien puede celebrar una victoria inmensa debe también estar preparado para una caída proporcional. Significa que los periodos de gran euforia, si no se dominan, son seguidos de periodos de gran depresión equivalente. Significa que la persona que hoy vive en la cima de la exaltación emocional, mañana podría encontrarse en el fondo del abatimiento, si no conoce esta ley. Y aquí, la mayoría de los mortales cometen el error más costoso de sus vidas. En los buenos tiempos, se entregan por completo a la euforia, sin reservas, sin templanza. Y cuando llega el retroceso inevitable, quedan devastados, sin entender por qué. Pero el Kybalión va aún más profundo, revelando lo que llama la ley de la compensación, que es parte del principio del ritmo. Escuchad esto con cuidado, porque es uno de los secretos mejor guardados de la sabiduría antigua. Quien puede gozar agudamente, también puede sufrir en igual grado. El que solo es capaz de escaso dolor, tampoco puede gozar gran cosa. El que puede sentir una alegría desbordante, también tiene la capacidad para una tristeza profunda. No porque el universo sea cruel,
sino porque el péndulo siempre oscila en ambas direcciones por igual. ¿Habéis notado cómo las personas más apasionadas de la vida, los artistas más brillantes, los amantes más intensos, son también frecuentemente quienes sufren más profundamente? No es casualidad, es la ley de la compensación en operación. Pero entonces, ¿qué debe hacer el sabio con esto? ¿Vivir sin pasión para evitar el sufrimiento? ¿Convertirse en un ser frío e indiferente? No, queridos míos, esa no es la enseñanza. La enseñanza es la neutralización. Los maestros herméticos descubrieron que si bien el principio del ritmo es invariable y no puede ser abolido, sus efectos sobre vuestra conciencia pueden ser neutralizados. ¿Cómo? Mediante un arte que llamaban la ley de la neutralización mental. El principio es este: la oscilación del péndulo se produce siempre en el plano inconsciente. Pero si el maestro hermético eleva su conciencia al plano superior del ego, por encima del plano donde el péndulo oscila, puede observar la oscilación sin ser arrastrado por ella. Imaginad que estáis parados sobre un puente. Debajo de vosotros, un río turbulento oscila de un lado a otro. Desde el suelo, ese río os arrastraría. Desde el puente, simplemente lo observáis pasar. El maestro hermético aprende a vivir en el puente. ¿Cómo se sube a ese puente en términos prácticos? En los momentos de gran euforia, el maestro hermético no se abandona completamente a ella. Observa la alegría con gratitud, pero sin perder la conciencia de que es transitoria. Dice internamente: estoy experimentando una oscilación positiva del ritmo. La aprecio, la disfruto, pero no me identifico con ella como si fuera mi estado permanente. Y en los momentos de oscuridad y retroceso, el maestro hermético no cae en la desesperación, observa el período difícil y dice: estoy experimentando una oscilación negativa del ritmo. Es temporal. La medida con que osciló hacia la alegría es la misma medida con que oscila ahora hacia la dificultad. Esto también pasará. Es la comprensión profunda de que el universo opera en ciclos y que quien conoce los ciclos no los teme. Ahora, permitidme mostraros cómo reconocer el principio del ritmo en vuestra vida cotidiana. Hay personas que van al gimnasio con furor durante 3 semanas y luego desaparecen por 3 meses. Suena familiar, ¿verdad? Lo que ocurre es que en su período de entusiasmo, el péndulo osciló demasiado hacia la euforia y la intensidad. El retroceso fue inevitable y proporcional. El sabio, conociendo esta ley, no va al gimnasio con furor desbordante en su período de entusiasmo. Va con paso sostenido, constante, moderado, porque sabe que la constancia sostenida vale más que la intensidad intermitente. Hay emprendedores que en sus periodos de inspiración planifican 10 proyectos a la vez, se sobrecargan de compromisos, trabajan sin dormir y luego, cuando el péndulo retrocede, se paralizan completamente, sin poder cumplir ninguno. El sabio, en su período de expansión, hace menos de lo que podría. Se reserva energía, porque sabe que viene el retroceso. Hay personas que en el amor se entregan tan absolutamente en los períodos de enamoramiento que, cuando llega la fase más serena y cotidiana de la relación, sienten que el amor se acabó. No, el péndulo simplemente encontró su equilibrio natural. El que esperaba esa intensidad eterna estaba confundiendo el pico de la oscilación con el estado permanente. Os dejo con este ejercicio sagrado. Durante los próximos días, al despertar cada mañana, antes de tomar el teléfono, antes de hablar con nadie, sentaos en silencio un momento
y preguntaos honestamente, ¿en qué punto del ciclo me encuentro hoy? ¿Estáis en un periodo de expansión y energía? Entonces, aprovechadlo conscientemente, pero sin excederos. Sembrad semillas, avanzad, actuad. Pero no gastéis toda la energía disponible. Reservad. ¿Estáis en un periodo de retracción y oscuridad? Entonces, no os juzguéis, ni os desesperéis. Descansad, reflexionad, consolidad lo que habéis construido. Los periodos de retroceso son los periodos de digestión. El árbol no crece en invierno, pero sus raíces se profundizan. Y recordad la promesa del ritmo. La medida del retroceso es la medida del avance que viene. La profundidad del valle anuncia la altura de la próxima cima. Y así, queridos aprendices del mago observador, habéis recibido hoy las llaves tercera, cuarta y quinta del Kybalión. La vibración os ha enseñado que sois seres de frecuencia y que podéis transmutar vuestra realidad cambiando la frecuencia en la que vibráis. La polaridad os ha revelado que los opuestos no son enemigos, sino extremos de la misma escala, y que podéis aprender el arte de transmutaros deliberadamente a lo largo de ella. El ritmo os ha mostrado que la vida se mueve en ciclos inevitables, y que el sabio no lucha contra el péndulo, sino que aprende a elevarse por encima de su oscilación. Juntas, estas tres llaves os dan algo que pocos mortales poseen: la comprensión profunda de cómo opera la energía en vosotros y a vuestro alrededor. Pero el mapa aún no está completo. Aún nos faltan dos llaves más, dos principios que os dirán cómo nada en el universo ocurre por casualidad y cómo dentro de vosotros mismos existen dos fuerzas cuya danza crea toda la realidad. El fuego del templo sigue ardiendo. Las últimas dos llaves os esperan. Yo soy el mago observador, y hasta la próxima parte, que las llaves maestras iluminen vuestro camino.